Pará, mirá, ya hay un sitio que venden fruta, me parece. Lo hemos visto en muchas esquinas de Lima. Pruebe un poquito, ¿eh? Es dulce, mire, pruebe. Es dulce, a ver, vamos a probar. Pruebe. A ver la tuna. Si llega a llover mucho, esto desaparece. Sí. Pero como en Lima hay lloviznas, no hay una Lluvia. semana de lluvia, etcétera, se mantiene por miles de años. Qué increíble la naturaleza, ¿no? Una maravilla, es de otro planeta lo que vivimos. Estuvo increíble. Yo en un momento pensé que estábamos en Disney. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos A un nuevo video. Nuevamente estamos en Lima, Perú. Así es, nos encantó Lima, así que decidimos volver a conocer los lugares que nos faltaron. Así es, ustedes en los comentarios nos pusieron, no visitaron el sitio arqueológico, no Sí. fueron a la fuente. Al esa show de la famosa. fuente que nos dijeron que es hermosísimo. Así que en este vlog vamos a estar recorriendo Lima nuevamente, comiendo comida. Ahora tenemos que desayunar, por Sí, ejemplo. nos toca el desayuno, así que vamos a desayunar acá en Miraflores con estas vistas increíbles que tienen acá, que la verdad son de mis favoritas en Lima. Y ahora estamos en Larcomar, como pueden ver, nuestro shopping Sí, preferido. es una belleza. Son las 10 de la mañana, hay mucha hambre y la comida peruana, ya saben ustedes que nos fascina, nos encanta. Y nos recomendaron mucho un restaurante que hay acá en el shopping que se llama Tanta, que tienen comida típica también de Perú y queremos probar algún desayuno ahí y por supuesto con las vistas a la playa de Perú. ¿Qué playas que tienen? Estas vistas son alucinantes. Miren, ya está lleno de gente Larcomar. Tengamos en cuenta que es un mirador absolutamente gratis. Vos venís acá al shopping y tenés vistas magníficas a la ciudad. Y no en todos los lugares del mundo hay miradores así que sean gratuitos para poder venir, ver el atardecer, ver el amanecer. Miren estas vistas. No, literal que estas vistas son únicas. Y hay gente en la playa, mirá. Se ve que se pueden alquilar sombrillitas y disfrutar la playa. Y ahora que vamos a recorrer nuevamente Larcomar, este shopping, tenemos una pregunta y es, ¿hay algún outlet acá en Perú, en Lima, que podamos ir y conseguir ropa barata? Porque los precios acá no son tan accesibles. O sea, la ropa en este shopping a nosotros nos pareció más cara que en Argentina, ¿no, Rochi? Sí, la verdad que está cara para nuestro bolsillo, particularmente yo soy argentina y veo muy caras las cosas. No está como en Brasil o en Chile. Acá te puedes llegar a comprar algo accesible en H&M, pero después el resto de locales del shopping se ve que es un shopping de categoría acá. Es de categoría. Claro. A nosotros en los comentarios nos pusieron, tienen que conocer el Jockey Plaza, que es otro shopping, que no está en Miraflores claramente, pero creo que hay tiendas de lujo ahí también. Entonces, comenten acá a qué outlet deberíamos ir en Lima, Perú. Cambio de planes, Sí. familia. Nos fuimos de Larcomar porque había media hora de espera. Mucha espera y no queremos perder tiempo, queremos grabar toda nuestra experiencia del día en Lima y nos encontramos un peruano muy amable que nos recomendó un lugar para desayunar típico peruano. Así es, se llama El Buen Gusto, es una panadería acá de Miraflores, así que acompáñennos que vamos a desayunar como un peruano. Wow. Wow, llegamos a la pastelería El Buen El buen Gusto. gusto. Acá sí desayunás típico de Perú. Veo muchos peruanos adentro, se ve que vienen y se desayunan acá. Me dijeron que hay comida típica, chicharrón, empanadas de carne típicas acá peruanas. Vamos a ver. Vamos a descubrirlo. Vamos a agarrar primero el tiquecito. Por acá, miren las empanadas de carne, lo grandes que son. Nada que ver a las argentinas. También hay pastel de alcachofa. Y miren por acá, sanguchitos. Tienen buena pinta. Miren, con salame también. Bueno, hay mucha variedad para desayunar. Y ya nos trajeron el desayuno y no podemos creer esto. Miren, esto es una empanada de carne, pero le ponen azúcar impalpable arriba. Esto no lo vimos en Argentina, en Uruguay, en ningún lugar del mundo. Opa, llegó el cafecito y la chicha. Miren. Chicha morada para mí, café para Fabri. Gracias. Gracias. Qué desayuno. Vamos a ver por ¿Cómo dentro. es por dentro, eh? La empanada de carne. Muy rellena de carne. Oh, qué relleno que tiene. Esto va a estar riquísimo. A mí me encanta que en Perú desayunen empanada, pues nosotros la almorzamos, la cenamos. Así pero está es. increíble que se la desayunen. En Perú se desayuna de todo, porque además pedimos, miren, chicharrón por acá, un sanguchito de chicharrón, un sanguchito de butifarra y este sanguchito triple que tiene palta también. Y esto lo vamos a acompañar de cafecito y de chicha morada, porque yo me volví fan de la chicha morada, salucita. No se puede comparar la chicha que te sirven en los restaurantes y la que tomás así en un supermercado en botella. Esto es espectacular el sabor que tiene.
Muy bueno el sanguchito de butifarra. Miren lo que es esta delicia que tengo en mis manos. Pedimos también un alfajor de miel para probar. Nos dijeron que acá los peruanos comen mucho el alfajor de miel. Pero son distintos a los alfajores de Argentina, ¿no? Nada que Muy ver. diferente la masa, es distinta, como más de una galleta. Tiene tres tapas y la miel. Voy a probar, a ver. Por la abeja que me pegó en Machu Picchu. Ah, ¿qué tal ese alfajor de miel? No entendés lo rico. Muy rico. No, esto es otro nivel. Che, qué lugar este. Gracias a nuestro suscriptor de Perú que nos recomendó venir a desayunar acá. Es muy bueno. Sabor como a planinar, riquísimo. Yo quiero mostrar lo que es este sándwich triple. Tiene palta, tomate. Es una locura lo rico que es. Así que ya saben, si andan por Miraflores, tienen que venir a desayunar acá. La gastronomía en Perú, un 10. Un 10. La verdad te bajo unos kilos de más de Perú. Terminado el desayuno, estamos caminando rumbo al sitio arqueológico. Huaca Pucllana se llama, está acá en Miraflores, así que vamos a ir ahí porque es un lugar muy emblemático, mucha historia Sí, hay ahí. se los queremos mostrar. Pará, mirá, ya hay un sitio que venden fruta, me parece. Lo hemos visto en muchas esquinas de Lima. Miren, esos carritos están en muchas esquinas de acá de Miraflores, de Lima. Vamos a ver qué venden. Creemos que venden frutas. Uy, Acompáñennos. ojalá vendan chirimoya. Oh, yo quiero probar un juguito natural. Acá vemos muchas frutas y vamos a pedirle un mango. Vamos a probar el mango peruano. Fruta fresca. Vamos a ver. ¿Rico? ¡Qué buena fruta! Riquísimo. Muy jugosita. Qué rica la fruta peruana. Muy rico el mango, ¿eh? La tuna nos va a mostrar. La tuna es de la sierra. Ajá. Produce la penca. Mira cómo se... Wow. Esto se abre así con la mano nomás. Así, ¿ves? Se come Cuando la- somos niños, claro. Esto es muy bueno para desinflamar. ¿Ves? Mira. Desinflamatorio. Claro, mira. Ahí está, ¿ves? Qué bueno. Así la parte. Y ahí, mira, tenemos blanca, roja, morada. Ay, qué bueno. Mm. ¿Rico? Pruebe un poquito, ¿eh? Ah. Dulce, mira, mira, pruebe. Es dulce, ahora vamos a probar. Pruebe. A ver la tuna. ¿Rica? No nos imaginamos que Es tenemos. como una sandía. Dele, mire. Es como una sandía. Mira, a ver. La voy a probar, a ver. Es delicioso, mire, mire. Y hay gente que no sabe Dulce. comerlo. Y es fácil de pelar. Con semillas, todo se come. Pero tiene espina. Alrededor tiene espinilla. Sí, la otra vez agarramos una y Ya, nos quedó en la espina. ya. Qué rico. Y llegamos a Huaca Pucllana. No podemos creer que quede alrededor de la ciudad de pleno Miraflores haya un sitio arqueológico. ¡Qué locura! Impresionante, ya estamos viendo un poco por aquí por fuera. Queremos ingresar, hay fila, así que nos vamos a comprar el ticket e ingresar. Miren acá desde afuera, qué increíble lugar en pleno Miraflores. Está rodeado de restaurantes para comer algo. Nosotros ya comimos fruta, ya desayunamos, así que ahora hay que hacer la fila para ingresar al museo. Estamos comprando los tickets, acá ven el precio, 15 soles por persona, o sea, nosotros pagamos 30 soles por los dos. Ahora vamos a entrar. Y esto es todo pre-inca. Antes de los incas existió todo esto, así que atentos. Vamos ahora a recorrer. Mira qué lindo. Bueno, miren cómo se le para el pájaro en la cabeza del señor. Qué increíble. Qué hermoso lugar. Vamos a tener un guía en español. Porque Buenísimo. para entrar acá siempre te incluyen un guía en español o en inglés. ¿Cuántos años tiene todo este lugar? Esto tiene más de 1500 años de antigüedad tiene. ¿Más de 1500? Sí. Por ejemplo, ahora estamos en el 2025, ¿ya? Los incas, donde está Machu Picchu, año 1400. Y esta cultura lima es de 1400. O sea, entre los incas y la cultura lima hay 1000 años de diferencia. ¿ya? Wow. Y aquí lo que van a ver, como repito nuevamente, no fue un lugar para vivir. Esto fue un templo, un espacio sagrado. Por ejemplo, la parte más importante de todo el templo es la estructura piramidal que van a ver acá. Y la gente común vivía a los alrededores, cerca del mar y en pequeñas aldeas. A diferencia de las montañas, donde están los incas y otras culturas incas en las montañas, ellos utilizan la piedra grande. Ajá. Pero acá en la costa, en el desierto, se usa otro material que es el adobe. Así. Muchos me preguntan, ¿qué sucede si es que en Lima llueve? Si es que en Lima llueve, este lugar desaparecería, pero en No. Lima no llueve. Solamente llovizna, garúas. Por eso han utilizado este material. Y si se han dado cuenta, los adobes los colocan siempre en posición vertical, como si estuviesen colocados como una biblioteca, ¿no? Acá nos subamos al tour. Así que desde allá arriba ellos tenían una vista del mar, porque estamos solo a 2 kilómetros del mar. Por eso el templo tenía esta ubicación estratégica. Increíble que esto esté en el medio de Miraflores.
No podemos creer lo que es este lugar y que esté en el medio de Miraflores, no entiendo nada. Así es, imagínense que es algo además que quedó de aquella época y se conserva realmente espectacular. El tour siempre es guiado, ustedes no pueden venir solos por su cuenta a recorrerlo, siempre es en turismo. Entonces vos ingresás en la entrada, comprás el ticket y te van a juntar con un grupo de personas para recorrerlo. Hay guía en español y guía en inglés. Pero ¿escucharon eso que dijo el guía? Que si llega a llover mucho, esto desaparece. Sí. Pero como en Lima hay lloviznas, no hay una Lluvia. semana de lluvia, etcétera, se mantiene por miles de años. Qué increíble la naturaleza, ¿no? Sí, a mí lo que más me llama la atención es que acá enfrente hay un departamento, una casa moderna y esto queda acá en el medio, no es que está alejado de la ciudad. ¿Cómo conservaron esto? Yo nunca vi. Muy impactante los dos contrastes. Una locura. Y ahora vamos a subir a las pirámides. Así que acompáñennos. Miren, allá va el tour. Vamos. Miren, esto que vemos acá es la Gran Pirámide. Tengamos en cuenta que la Gran Pirámide tuvo una forma escalonada que estaba conformada por 7 plataformas. Bueno, esto hoy en día desapareció por la depredación moderna y en ella se encontraron restos de varias mujeres jóvenes sacrificadas y ofrendadas durante el proceso de renovación arquitectónica. Es impresionante la historia que hay acá. Es momento de adentrarnos a la Gran Pirámide. Vengan, acompáñennos, que vamos a subir. Vénganse con un calzado cómodo, zapatillas, agua, porque acá no te venden agua. Si quieren también un sombrero porque el sol pega. Y cansa la subida. Cuesta subir, es todo en subida y te agota. Así que vénganse con energía. Y ahora que llegamos a la cima de la pirámide, se puede ver el contraste que les dijimos de lo que es Miraflores, llenos de parques, de edificios lujosos, de casas, versus este sitio arqueológico. Miren el contraste, qué belleza, cómo se mantiene este lugar en esta zona, ¿no? En este distrito. Hay un restaurante que da a toda la zona arqueológica. Lo estoy viendo desde acá arriba, mirá. Está lleno de gente, miren familia. Che, nos gustaría almorzar ahí, ¿qué te parece? Y debe ser comida típica encima de Perú. Debe Y ser con re esta vista, caro, mirá. debe ser muy caro. ¿Sí? Y sí, mirá con estas vistas. Pero ¿valdrá la pena? Miren, está lleno el restaurante, está lleno y es un día de semana. Así que bueno, vamos a averiguar los precios después y a ver si hay, capaz que hay que reservar. Y arriba le colocaban una pieza que representaba el rostro, que la llaman la falsa cabeza. Algunos podían tener hasta pelucas hechas con cabello humano. Alrededor le colocaban alimento y pueden ver maíz, cerámica, sus herramientas de trabajo. Se han encontrado muchas redes de pesca, anzuelos de cobre, porque esas personas, muchos de ellos los enterrados en este mundo, fueron pescadores. En el caso de las tejedoras hallan sus agujas, sus ovillos de algodón, de lana. Cuando ellos Miren, hacían así rituales, eran las tumbas antes. Miren, estos eventos eran los más qué increíble. Nos están llevando a la plataforma final para tomarnos fotos desde ahí arriba. Miren la altura que tiene esto. Fíjense que estamos casi como ese edificio que es gigante. Muy, muy alto. Estamos en la última y sexta plataforma. Es la última del recorrido, es altísimo. Imagínense que estamos a la par de los edificios desde acá. Y es el lugar que te traen para tomarte fotos. Se ve todo desde abajo, es impresionante. Qué belleza. Perú no para de deslumbrarnos con estas cositas. Ya estamos bajando, pero miren lo que es esto, familia. Es hermoso, tienen que venir a conocerlo si no lo conocen. Muchísima historia hay acá. Es increíble. Miren, nos contaba la guía, es que antes era todo así, era todo montaña. Nadie sabía que había todo esto abajo. Y después empezaron a descubrirlo. Pero esto eran pistas de motocross. O sea, la gente jugaba al fútbol acá arriba, no sabía que era todo esto abajo. Miren, era todo así, parecían montañas. Todo esto es parte de la pirámide. O sea, qué increíble, ¿no? cómo eran ellos, ¿no? Sus características físicas, por eso ustedes los ven allá. Los maniquíes están hechos a escala real. Como vemos, eran personas de baja estatura, con una complexión muscular fuerte. Y en este caso, ellos corresponden a la cultura Ichme, la última cultura que usó la pirámide en el año 1100 después de Cristo. Ellos construyeron el muro que está aquí abajo. Pueden ver el muro. Ahí dentro dejaron, en esa zona dejaron esas ofrendas. El algodón, las cerámicas, el maíz. Y en el medio hay un ídolo tallado en madera que representa a su dios. Se llamaba Pachacama, el dios creador del mundo, el dios que si se enojaba producía terremotos, temblores. Estos animalitos se parecen más a la llama, que suele ser más grande, pero en realidad son un híbrido, una mezcla de llama y alpaca. ¿Bien? Pero parecen más llama. ¿Bien? La llama se ha utilizado siempre como un animal. Miren de carne, las para llamas transportar y las comida, alpacas, porque qué lindas. una persona iba de viaje,
Estamos entrando al restaurante de Huaca Pucllana. Miren la decoración que tiene. Este restaurante es único, literal. Vamos a ver si conseguimos mesa con vistas al sitio arqueológico. Miren la mesa que nos van a dar, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué increíble comer acá con estas vistas!, ¿no? Una Increíble, locura. miren las vistas que tenemos. Hermoso, uno de los restaurantes más lindos de Perú, sin duda. Sin duda, nos recomendaron mucho y tuvimos mucha suerte porque esperamos solo 5 minutos. Por acá nos trajeron la carta, miren, de piqueos, todas las opciones que hay y los precios. Acá pueden ver todas las opciones. Nosotros creo que vamos a pedir un rocoto relleno que no lo hemos probado y estamos viendo qué más pedir. Pero miren, qué lugar, ¿eh? No podemos creer. Llegó la comida, nos pedimos unos ravioles de locha, miren lo que es este plato, y las salsas de huacaína, eso me encantó, y después chicharrón, pero de pollo. Chicharrón de pollo, no sabíamos que existía este plato, así que lo pedimos Tienen para pinta, probar. y mirá las vistas. Qué increíble almorzar con esta vista. Esto solo en Perú, amor. Sí, no, la verdad que es un restaurante hermosísimo, típico, venden toda comida típica de Perú y eso está buenísimo, y las vistas increíbles. Voy a mostrar un poquito un planito del restaurante. Está lleno y son las 3 de la tarde. Increíble. Bueno, a comer, amor. A ver, a probar. A ver qué tal el raviol. Y después de una linda siesta en el hotel, salimos al malecón de vuelta, ¿no? Así es, y elegimos este horario tardecita noche, son las 6 de la tarde, porque lo que les vamos a mostrar ahora a partir de este momento en el video es imprescindible filmarlo de noche. Miren, estamos en el Parque María Reiche. Así es un parque público, pueden acceder, no tienen que pagar entrada, y acá están representadas las líneas del Nazca, estas figuras, y de noche se ven iluminadas. Yo quiero que vean esto porque es magnífico. Miren qué bonito que se ve desde acá arriba, la representación de las líneas del Nazca. Se ven todas las figuras desde acá, iluminadas. Hermoso verlo desde arriba, súper recomendable. Este parque se llama María Reiche y es en homenaje a la científica y matemática María Reiche. Ella falleció en 1998, pero dedicó muchísimos años de su vida a estudiar las líneas del Nazca. Y este parque básicamente es para ella, en homenaje a ella. Miren qué bonito que es. Vamos a bajar también y mostrárselos desde abajo. Miren, están haciendo parapente, como siempre, acá en Miraflores, en Lima. Qué increíble. Lleno de gente este parque y debe ser de uno de los más populares de Miraflores porque literal está lleno de gente y ya pasó el atardecer hace 20 minutos. Igualmente la gente se queda en el parque. Miren, mucha gente en el parque. Acá los limeños disfrutan mucho venir a los Me parques. encanta porque están haciendo picnic con su lonita, vienen, se comen, se toman algo. Miren el atardecer, lo que pasó hoy es que no hubo buen atardecer porque no cayó el sol, no se vio, porque estuvo nublado. Pero bueno, igual la gente viene porque la temperatura en Lima es divina. Imagínense que estamos más o menos con 22 grados, es un ambiente espectacular para disfrutar y venir sobre todo a los parques, ¿no? Que tienen tantos espacios verdes en Lima. Y la verdad que el clima en Lima es un éxito porque no llueve casi nunca. Así que, limeños, ustedes tienen muy buena suerte. Dato importante, el taxista nos estuvo contando que Lima era todo desierto. Pero es increíble que esta ciudad esté construida arriba de desierto y no parezca un desierto. Y eso se debe a que es muy costero y hay muchos jardines, mucho verde. Entonces no parece un desierto Lima, nada que ver. Qué increíble las vistas que hay desde acá. Wow. Wow. Y ahora venimos al Parque de la Reserva y miren la cantidad de gente que hay. Una locura. Lleno de gente, amor. Wow. Increíble. Me sorprende, ¿eh? Las filas eran de más de una hora. Tuvimos suerte porque nos vendieron un acceso preferencial que ahora le vamos a contar un poquito Sí, de pues, todo lo que pasó. Fue tremenda anécdota esto. Pero fue muy turbio, ¿eh? Bueno, miren, ya estamos por ingresar al parque, pero ahora le vamos a contar todo lo que nos pasó, porque hay una fila gigante. Y nos vinimos al Parque de la Reserva. Así es, porque queremos ver el circuito mágico del agua. Ya estamos acá por ingresar, muy emocionados porque nos dijeron que es un show de fuentes de excelencia. Nos dijeron que es superior al de Dubái, así que lo vamos a ver. Pero antes vamos a contarles cómo llegamos hasta acá. Bueno, nosotros estábamos en Miraflores, nos tomamos un Uber. Acá Sí. usamos Uber para movernos porque Para es todo. mucho más barato que el taxi. Y cuando nos bajamos del Uber, nos ofrecieron un Fast Pass. Sí, muchas personas nos ofrecían el Fast Pass y tenían traje como de empleados de acá, de seguridad, unos trajes naranjas, color verde, como la gente de tránsito. Bueno, ese era el aspecto del traje que tenían puesto. Bueno, resulta que había una fila como de 3 o 4 cuadras. Está llenísimo de gente. Y estos chicos te ofrecían el Fast Pass por 10 soles cada uno. Entonces Sí. le dijimos, ok, Bueno. vamos, porque pensábamos que trabajaban acá en el Claro. parque. Y resulta que no, No. que nos colaron en la fila. Se Claro, te metieron por colan en un la lugar
medio raro que había un carrito ahí y te cuelan por ahí y después te dejan 2 minutos y se van y te cobran. Terrible, obviamente no pensamos que iba a ser así, pero nos metieron nos empujaron básicamente y nos metieron en la fila. Y una familia grande también, con chicos chiquitos todos delante nuestro. Nos quedamos ahí re de cara a nosotros. No entendíamos nada, pero les pedimos perdón a la gente que iba atrás de la fila, pobrecita. Terrible. Perdón, nosotros no sabíamos que nos iban a colar y te cobran 10 soles por persona. Y la entrada acá cuesta 5 soles por persona. Sí, te cobran carito, pero bueno, nunca pensamos, vamos yendo para ver el show, nunca pensamos que iba a ser colarnos. Básicamente pensamos que era una entrada como un parque de diversiones, un fast-pass. Fue muy turbio la verdad, pero bueno, ya estamos acá adentro. Perdón, familia. Que miren un tren para niños acá adentro del parque. Che, está buenísimo. Ya hay muchas actividades para hacer si venís con tus hijos. Y yo quiero que vean esto. Miren lo que es esta fuente. Qué impactante lo que ven mis ojos. Es hermosísimo este parque. Y hay muchísimas fuentes, les vamos a ir mostrando. Pero realmente gigante. Miren, por allá se ve otra de las fuentes. Cada fuente una más linda que la otra. Lo interesante de este parque es que no hay solo una fuente, hay muchas fuentes y también hay show en vivo. Así que vamos a recorrerlo, a ver todas las fuentes y a descubrir el show que hay. Vengan, acompáñennos. La verdad que este parque está muy lindo. Miren la estructura. Y esta fuente es magnífica, una locura. ¡Wow! ¡Qué chorros altos que tiene! Se dice que tiene una altura de 80 metros. Viene el tren. Viene el tren, miren. Qué divertido pasear en tren acá. Lleno de niños. Acabamos de terminar de ver el show de la fuente, fue a las 7:15 de la tarde. Vengan por favor a verlo porque es una maravilla, es de otro planeta lo que vivimos. Estuvo increíble. Yo en un momento pensé que estábamos en Disney. ¿Qué crees que te diga? Sí, tal cual. O sea, hay tal cual. musiquita también, hay personajes que aparecen en el show, en la fuente. O sea, es impresionante increíble. que eso lo hagan con las fuentes. Yo en un momento pensé, esto será una pantalla y no. Hacen esos efectos que vieron en el video de imágenes, por ejemplo, había personas, caballos, decía Perú. Todo eso lo hacen con las fuentes. Y por tan solo 5 soles la entrada, es un regalo, tienen que venir a conocerlo. La fuente esta donde vimos el show empieza allá, es todo esto y termina por allá y allá está la otra que les mostramos antes. Es un parque gigante para venir con tiempo, recorrerlo, vienen muchas familias, la verdad les va a encantar. Adentro del parque van a encontrar muchos puestitos así para comprar comida. La mayoría de la gente compra picarones, por ende yo los quiero probar. Los vi que lo están haciendo por acá, ahora les voy a mostrar. 8 soles y vienen 4. O sea, 2 soles por picarón. ¿Y a qué sabe el picarón? Es dulce. Es dulce. Ya nos dieron los picarones muy rápido, salieron. Salen rapidísimo, se hacen fritos, es una masa, básicamente la va moldeando con la mano, la fríen y se le pone miel arriba, esto tiene miel. Y ahora es momento de probar los picarones por primera vez, postre típico de Perú. Bien dulce, es como una masa dulce y viene con miel, miren. Vamos a mojarla con miel. Qué rico que está. Rochi, ¿qué tal los picarones? Me encantaron a mí. Parecen nuestras tortas fritas argentinas con miel. Una bomba son. Delicioso. Están buenísimas. Miren acá cómo hacen los picarones. Muy rico. Miren la fuente de las sorpresas. Qué increíble. Ahora vamos a pasar caminando por ahí abajo. Rochi, ¿estás lista? Estoy listísima. Qué divertido, por favor. Wow, miren la fila que hay. Y vos pasás por ahí abajo, pensás que no te mojás, pero estoy seguro que te empapás. ¡Wow! ¡Te remojás! ¡Te remojás, familia! ¡Te remojás!
Y acá nos despedimos de este video, esperemos que les haya gustado. Pónganle like y déjennos sus comentarios para ayudarnos a hacer muchos más videos en Perú. Nosotros la pasamos increíble, disfrutamos todo el día nuevamente acá en Lima. Fue muy divertido, cada vez nos enamoramos más de Lima y bueno, los leemos. ¿Qué lugares nos faltan conocer en Lima? Yo creo que ya conocimos todo Lima, ¿eh? ¿Vos decís? No sé. Bueno, comenten, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chao.